del pueblo panameño. Cerrar ese debate, no hacer ese debate, no resuelve el problema que tenemos allá en Donoso, que es tremendo problema el que tenemos en este momento y que hay que buscar la manera de resolverlo. No puedes represarlo. No puedes en un tuit o en un chat en vivo de YouTube decir, yo me opongo a la mina. Eso no resuelve el problema. El problema es de magnitudes extraordinarias y tenemos como país que buscarle una solución. El decir no resuelve nada, repito, señoras y señores. Ernesto Cedeño, ¿qué piensa sobre este planteamiento? Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Tengo que manifestarle que Dios mediante el viernes la Comisión de Comercio vaya a la mina. Yo soy el presidente, ni siquiera sabía este tema. La verdad que Álvaro me invitó y yo llego aquí, no sé qué me va a preguntar, ¿no? Pero no se lo había dicho a nadie. Este primer medio que se lo dio, nadie sabía. Yo, como yo soy el presidente de la Comisión de Comercio, he organizado una gira porque nosotros somos responsables. Aunque el señor presidente, a nosotros en la bancada seguimos, nos dijo que ese tema no lo va a llevar a la Asamblea. Entonces quiere decir que no va a eliminar la ley de moratoria minera que prohíbe conceder a un tercero la explotación de materiales metálicos. Lo que yo lucubro porque todavía el señor presidente no ha dicho qué va a hacer. Yo creo que el encierne en su pensamiento está ejecutarlo por Estado. Es lo que yo como abogado entiendo, pero como la Comisión de Comercio tiene que ver con todas estas cosas, y también nosotros somos diputados y tenemos que dar una respuesta, nosotros estamos yendo el viernes a la mina y vamos a tener el siguiente itinerario sujeto a cambio. Primero a las 9:35, bueno, vamos a salir a las 7 de Panamá Pacífico, vamos a ir en helicóptero, no tengo nada que esconder, el SENAC nos está prestando la colaboración, nos vamos a ir en un helicóptero, vamos a ir a las 9:35, debemos estar en la planta de generación eléctrica y depósito del concentrado, a las 10 tenemos que trasladarnos vía terrestre a Uvero, ahí vamos a tener una parada en la parcela de reforestación, 10 kilómetros de restauración ambiental y compensación ecológica, a las 11:20 tenemos que ir al Mirador Norte, a la estabilidad, monitoreo y control. A las 11:50 debemos una parada en la salida del túnel de decantación, manejo seguro de aguas y control hidráulico. No tengo idea de lo que te estoy hablando, sí. Pero estoy diciendo que este es el itinerario. A las 12:30 tenemos una visita a equipos mineros y vamos a ver la capacidad operativa, mantenimiento y empleo local. A la 1 vamos a almorzar y vamos a tener encuentro con trabajadores y la gerencia. A las 1:45 vamos a una visita al mirador, una dimensión real, operación de la minera. A las 2:15 vamos a estar en la planta de procesos, molino y flotación, un procesamiento del mineral y controles técnicos. A las 2:30 vamos a salir a Coclecito y vamos a tener una visita comunitaria y encuentro con líderes locales a las 3:15, porque lo que pasa es que nosotros no vivimos aquí. Tenemos que ver, es a las 3:15 y a las 4:05 volvemos. Me has preguntado, no se lo había dicho a nadie, pero me da la oportunidad para, en proceso, porque lo íbamos a decir ya cuando íbamos a ir para allá, pero ya que me preguntaste, tengo que manifestar, y como la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea tenemos que jugar un papel. Esto es lo que le prestamos al país, tenemos que rendir un informe también a la Junta Directiva de la Asamblea y a los electores, que hemos visto, qué dice la población, y lo que tú hablas es correcto. Aunque yo tengo mi personal apología de la explotación de minerales metálicos en la mina, pero nosotros nos debemos un pueblo y tenemos que decirle, mira, esto es lo que hemos encontrado, se lo presentamos, esto es lo que dicen los moradores y que el pueblo decida si es que tiene que decidir, porque reitero, como no sabemos cuál va a ser la hoja de ruta del presidente de la República, yo pienso que dentro de su hipótesis está la explotación de la mina por las razones, pienso yo, por explotación por el Estado, de repente le va a dar a un tercero el subcontrato porque no lo puede conceder, porque él ha dicho que no va a llevarlo a la Asamblea, así que va a estar prohibida la concesión de un tercero, pero hay fórmulas jurídicas que la Constitución establece, se lo digo al ciudadano, la Constitución establece eso, no está vedado en la Constitución, aunque yo no me inclino por esa teoría, pero dura la ley, pero es la ley material de la Constitución permite esa posibilidad, y yo estoy expectante que es lo que va a decir el señor presidente, pero nosotros, como diputados, no podemos esperar a que el señor presidente tome una decisión y después decir, vamos a ver qué encontramos. No, vamos a ver qué encontramos, se lo decimos al país
y eso es lo que vamos a hacer. Dios primero, el viernes nos vamos en la mañana, un grupo de diputados de la Comisión de Comercio, regresamos y rendimos el informe que encontramos y el resultado de la conversa con la población y con todo lo que vemos por ahí. Muy bien. Transparencia principalmente, y eso es lo que está demostrando con esta comunicación el diputado Ernesto Cedeño, a quien agradecemos que esté con nosotros en el día de hoy. Y recordar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre 28 del año 2023 fue en contra del contrato. Es la realidad. El fallo no dice que en Panamá no se puede tocar una mina. Fue en contra del contrato. Así es. Yo no te puedo decir lo contrario porque fue así. Yo dice que algunas personas lo han hecho integral, pero tengo que manifestarme que no, aquí en Panamá, por lo menos al día de hoy, por constitución, no está vedado la explotación de recursos minerales metálicos, pero sí existe una prohibición de darle un tercero a esa explotación. Así que veremos cuál es la teoría, la línea de ruta del presidente y bueno, y esperaremos los análisis correspondientes, emitirlo, pero gracias a Dios vamos a estar avanzados con lo que encontramos y cuáles son las expectativas. Diputado, actualmente se está desarrollando una auditoría de 370 componentes. ¿Ha tenido la oportunidad de actualizarse de cómo avanza esto? No, y esperemos que cuando lleguemos a hacer las preguntas sea donde avance. Yo lo único que sé de eso es el informe que ha dado el señor ministro Moltó, y que van avanzando, que demoran, y el ministro de Medio Ambiente, pero ahora in situ, es decir, en sitio, haremos las preguntas correspondientes, los avances, y contrastaremos lo que vemos, lo que observamos, porque vamos a llevar un camarógrafo de la asamblea. Acuérdense que nada más caemos 9, y oye, no queremos uno más, porque eso en un momento, porque eso lo íbamos a hacer hace un par de meses, pero me dijeron que quieren más. Nosotros podemos poner esa aeronave en la capacidad de meter mayor. No me metan ni un ser viviente más. No me metan más. Si cabemos 9. Entonces, estamos yendo un camarógrafo, el único que va a la asamblea, porque necesitamos el soporte de lo que vemos. Estábamos, la jefa, un asistente administrativo que tiene que recoger en blanco y negro y escribir junto con la asesora jurídica y la jefa, por decirlo así, la Comisión de Comercio. Y los demás somos los diputados que estamos disponibles a ir, y somos 9. Y entonces vamos a recoger todas las preguntas, todas las respuestas en blanco y negro, también con camarógrafo, para entonces decirle que hemos encontrado, se nos ha manifestado de la mina, que el avance es un porcentaje, y se lo mostraremos esperamos ponernos en el canal de la asamblea, y el que quiera verlo pues tenga la oportunidad. Todo con transparencia, sin fanatismo. Yo sí sé que aquí es que hay arriba y que hay abajo, ahorita mismo, conforme a las encuestas, unos que están en favor, otros que están en contra, que va a generar empleo, otros la devastación del medio ambiente. Hemos escuchado de todo, pero nosotros, los diputados, objetivamente tenemos que decir, esto es lo que encontramos, y se lo presentamos al país para la consecuencia y las conclusiones que correspondan. No, y ojalá fuera un calle arriba y calle abajo. Esto es un bombardeo. El que apoya es vilipendiado. Eso es verdad. Por el que infamado, está en contra. Sí. Y el que está en contra es atacado por el que apoya. Entonces, yo creo que vivimos en un país donde tenemos la libertad de pensar y expresar nuestros puntos de vista. Hay que respetar eso. Esa es una forma de convivencia pacífica. No se puede faltar el respeto al que piensa diferente a ti. Así de sencillo. Tú expresas tu punto de vista y deja que el otro lo haga también. ¿Cuál es el problema? Ah, no, es que le están pagando. Eso es lo primero que dicen. Dicen vendido, traidor, y etcétera, etcétera. Exacto. Cosas que no se pueden publicar aquí, pero uno tiene que ser tolerante. Hay personas que quieren la reapertura, otras personas no quieren la reapertura, pero debiera hacer todo con altura, honrando la libertad de expresión. Eso es lo que yo he visto aquí por lo menos en la República de Panamá, en las redes sociales, un fanatismo espectacularmente espantoso. Y bueno, pero yo quiero ver cuando eso se dé. La decisión que toma el gobierno, que yo entiendo por el discurso del señor presidente, que él quiere buscar la fórmula, porque ha dicho, ahí está el hueco, palabra más, palabra menos, los personeros, que quiere decir que bueno, ya que está el hueco, vamos a seguir con esto. Pero vamos a ver cuál es la fórmula, si constitucionalmente es viable.
las afectaciones o no que tiene, y sobre todo, como país tenemos que tomar una decisión de vivir en paz, y el que quiere ejercer, implementar los recursos que corresponda, pues que lo haga en un plano de tolerancia y respeto al ser humano, porque aquí todos convivimos, pero no puede ser que si uno tiene una posición, los que estén en favor de la reapertura, yo no me inclino por esa teoría, pero tengo que respetar si eso es la decisión que de alguna u otra manera anhela el pueblo. O sea, yo no puedo, desde el punto de vista democrático, decir que este es un vendido, traidor, hipócrita, y lo que puedo decir aquí en radio, ¿no? Por una persona que ha tomado una decisión. Porque si encontré personas pues, que un cable tiene que comer, que ven que esa es una solución, bueno, ese es el punto de vista de él, que hay que respetárselo, pero no por eso yo tengo que denigrar al que tiene una posición contraria a mí. Eso no es el debate, eso no hace patria, pero eso sí lo que yo he visto en ese tema, hasta hoy, las personas que están en favor, mira que antes, conforme a las encuestas, estamos como cabeza a cabeza, ¿no? Los que están en favor, los que están en contra, pero una polarización muy interesante que ha agarrado vida, fuerza, los que quieren la reapertura, tiene que ver mucho con los dígitos que tenemos de desempleo, el discurso, la estrategia bien sabia que ha tenido este presidente. Mira, bien, ha venido como poco a poco ganando terreno, es lo que yo he visto de manera objetiva, o sea, bien sabia en esto. Porque si hubiera llegado primer día, vamos a reaperturar la mina, yo digo que aquí no habría paz. Totalmente. Todo el mundo en la calle, pero ha venido poco a poco, de tal manera tratando de equilibrar lo que yo veo la balanza. Reitero, Ernesto Señor Alvarado no se decanta con la reapertura de la mina, pero yo no soy fanático, ni soy grosero. Bueno, a veces mi esposa me dice que hablo de tal manera y tengo que cambiar. Es un asunto marital, tengo que cambiar y ponerme más dulce en eso. Pero yo trato, en la medida posible, con mis imperfecciones, de respetar a quien me adversa. Y eso es lo que tenemos que pretender hacer aquí en Panamá, en un país democrático. Otro debate que se nos viene encima es el tema del etanol, que he estado leyendo mucho precisamente porque eso está o va a pasar por las manos de la Comisión de Comercio. Y te lanzo otra primicia, yo no sé a qué me iba a le digo, Albaractiel me preguntó, yo oigo, voy a llegar, yo sé, no sé si de repente alguien te pregunta cuál va a ser el tema, pero yo no te pregunté ni un tema. No. Mira, nosotros tuvimos un foro, el primer foro estaba de bote en bote en la asamblea, fue el jueves pasado, y personas hablaban del gobierno, que esto va a generar más de 30,000 empleos directos e indirectos. Yo le dije, yo quiero que tú me cuantifiques en primer debate en blanco y negro, porque te pueden decir 500,000 en empleos directos e indirectos. Sí manifestaron que el que se va a generar en ese negocio tiene que invertir, palabra más, palabra menos, $300 millones. Sí nos hablaron de 4 empresas que hasta ahora, sin descartar más, están interesadas en la explotación, y yo tomé una decisión como presidente de la Comisión de Comercio. Después de los carnavales voy a tener el último foro, pero en el interior va a ser en Conclé. ¿Por qué en Conclé? Porque investigué y hay 2 empresas que se dedican a esto de la caña y están apostadas allí. Una está en Chiriquí y la otra no me acuerdo. Entonces vamos a convocar. Ahora vamos a escuchar a los dueños de estos negocios y a la población que llegue, pero a Conclé. Eso va a ser un hotel, creo que es interamericano. Disculpa si te digo, me preguntaste, bueno, yo te tengo que decir dónde es, que no te he dado cuña, pero sé que yo, no sé ni dónde queda. No, tranquilo. Pero ahí va a ser el hotel, y eso va a ser después de los carnavales. Así que yo no tengo ni un apuro para agendar esto, ¿eh? Y después, como yo no soy presidente de otras comisiones que esconden los proyectos, y porque no quieren el debate, después de los carnavales, hacemos el conversatorio con los productores, con los dueños de la población, y después lo agendo en primer debate. Eso es así. Sí echamos en el foro unas preocupaciones de la empresa automotriz, y que nos dieron, bueno, que nosotros aquí en Panamá no hay como un censo de la playa de vehículos, porque dice que hay uno Jurassic Park y uno más nuevo. Y dando a entender que eso podría tener un grado de afectación. Los personeros del gobierno dicen que no, pero una cosa es que digan que no, y otra cosa es que te lo demuestre. Y entonces yo sí le dije, hasta ahora yo no he visto en ese documento que nos ha entregado para primer debate un artículo que diga que esto es 100% los beneficios al consumidor, más de lo que los ministros han dicho, que es compatible con el medio ambiente, que va a generar empleo, que va a ser una fórmula del 10%, que es compatible, puro romance y excelente. Porque lo están impulsando. Porque lo están impulsando. Pero nosotros tenemos que llevar esto desde el punto de vista objetivo. Yo también he escuchado versiones negativas, que no, como que va a reducir la cantidad de gasolina. Ellos dicen que no, otros dicen que sí, y ese es el debate que yo quiero que se patentice en primer debate, pero estamos escuchando en este momento, y
lo vamos a agendar, reitero, después que pasemos el foro, que va a ser después de los carnavales en Coclé. El tema de la obligatoriedad para los usuarios. Por Usted supuesto, que es un estudioso de la Constitución. por supuesto, yo también le dije que eso es algo que preocupa porque hay un artículo de la Carta Suprema que dice que uno debe tener la oportunidad de elegir. Ahí llegó un consultor del gobierno, dice no, que en otro país es obligatorio. Todo lo escuchamos porque es con respeto que se maneja esto, y cuando yo veo que alguien que quiere faltarle respeto y exhibir a alguno de los panelistas invitados, yo voy parando eso. Y me han cuestionado algunos, y mira que se está proclive al gobierno. No, yo mientras que yo dirija, aquí nadie va a exhibir a nadie ni le va a faltar respeto. Todo es con cortesía. Y yo he manifestado una maravilla que es compatible, que es necesario. Yo sí tengo mi reserva con respecto a la obligatoriedad. De eso debía haber una oportunidad de que uno pudiera elegir. En esta estación de bomba hay el 10% de etanol porque es 10%, en otra no, y bueno, y que nos convenza de las maravillas y de la bondad del producto, pero en el proyecto Álvaro, y no si me está. permite. Estamos en proceso de debate, reitero, ni se me estrese, que esto viene, y nadie me ha llamado para apurar esto, porque de repente conocen quién soy yo, a mí nadie me va a sugestionar ni nada, así que después de los carnavales hacemos el foro, escuchamos y después lo agendamos en primer debate y que llegue todo el mundo, ¿no? Y eso va a decirse la mayoría de 9 diputados en primer debate, y veremos qué dicen los señores diputados en segundo y tercero. Tengo a la licenciada Ana Matilde Gómez allí, póngase los audífonos para que escuche Okay. la intervención de la licenciada. Adelante. Ajá. Gracias, Álvaro, y un saludo a Ligeika, René, a todos los que están en el foro, además del diputado, un saludo cordial. Saludos. Es que en efecto lo que usted señala, el artículo 49 de la Constitución, es una de las preocupaciones que yo tengo con esto de la imposición del bioetanol como una obligación de consumo, porque la Constitución precisamente dice, el artículo a que usted se refería, que el Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere, así como a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Y para mí definitivamente cualquier proyecto que pretenda imponer al consumidor, eliminando, cercenando esa capacidad de elección, sobre todo sin conocer las características, buenas o malas, o sea, no las que nos dice quien nos lo quiere vender, sino en general las que se le pueda brindar al ciudadano panameño para que sepa qué estaría consumiendo y cuáles serían las repercusiones. Y en general para el país, si se vuelcan a sembrar más para poder producir bioetanol que a sembrar para comer, etcétera. Todo eso tenemos que conocerlo, pero sobre todo no hay manera de salvar que nuestra Constitución prohíbe la obligatoriedad a la hora de elegir para consumir o comprar. Bueno, Ana Matilde ha dicho, bueno, yo tuteo a Ana Matilde como si fuéramos amigos ahí de la infancia. No se preocupe por eso. Mire, una de las preguntas, precisamente uno de los productores llegó al foro y dice, nosotros tenemos que ver cómo nos aseguran la producción de caña de azúcar, porque imagínate, y todos se vuelcan los negocios al bioetanol, aquí va a haber una crisis de alguna u otra manera en la producción. Todo eso fueron una de las inquietudes que un empresario planteó. O sea, si todos vamos a migrar hacia el bioetanol, puede hacer crisis en cuanto a la producción de recursos de primera necesidad. Todo eso salió y claro, los personeros del gobierno lo escucharon porque le dije, esto tiene que aclararse en el primer debate más tardar. Porque acuérdense que es un foro para escuchar, para presentar inquietudes y esperemos, y lo que ha dicho Ana Matilde del artículo es así, esas son una de las inquietudes que ha salido a la luz pública respecto a la obligatoriedad, y más que el consultor del gobierno que planteó que eso era necesario, etcétera, etcétera, porque uno lo escucha y no lo va a ofender. Y veremos, pues, qué es lo que sucede en el segundo foro después de los carnavales en Coclé, y cuando eso se enliste para primer debate y que toda la población pueda escuchar, porque uno sí, lo que nosotros queremos, que tanto los señores diputados y la población esté extremadamente informados de qué es lo que se está planteando, cuáles son las reglas del juego. Sobre todo que la necesidad que ellos plantean, la plantean desde el punto de vista de la generación del negocio. Es decir, que haya suficiente consumo para garantizar la ganancia, la rentabilidad del negocio. Y eso no es lo que debe importar en un proyecto de ley, pues no es necesariamente lo más importante en un proyecto de ley que va a ser
para toda la, o sea, erga omnes, o sea, eso aplica para todo el mundo. Nosotros no, el Estado, o sea, los diputados no están en un momento determinado para garantizar el negocio, están para cuidar que se tutelen en esa norma las garantías fundamentales que ya nos hemos puesto de acuerdo en la Constitución. Si no nos gusta, entonces cambiemos la Constitución, pero mientras ella esté, hay que respetarla. Aquí buscando información, se habla de el uso del bioetanol en los vehículos no es intrínsecamente peligroso, en el sentido de que el vehículo vaya a explotar, pero sí representa un riesgo serio para la mecánica si el motor no está diseñado o adaptado para ello. Uno de los productores del agro que llegó al foro dice, yo tengo preocupación en mi camión. No dijo que está en modo de subsistencia, pero dice que bueno, que tiene su edad y tiene que ascender a diversas áreas. Y los personeros del gobierno dijeron, no, que eso no hay ningún tipo de problema. O sea, yo le estoy diciendo lo que pasó. Claro. Yo no soy experto en nada de automotriz, más que los reparos que el de la empresa decía. Nosotros no estamos, palabra más, palabra menos, digo, nosotros no estamos en contra del proyecto, pero sí tenemos esa inquietud, dijo el representante de Automotriz, que es una empresa conocida, que también trae una empresa conocida. Él lo puso las cartas sobre la mesa porque él quiere su claridad. Reitero que ellos son los que venden autos. Y han escuchado lo que de repente el Ibérica... Y ellos son los que van a tener que asumir las consecuencias en carros nuevos. Porque otra inquietud, y no encontré en el debate, son las aseguradoras. También. O sea, porque yo quisiera en el primer debate que me dijeran a mí si eso, aunque las personas del gobierno dicen que es una maravilla, que no va a afectar, pero si hay un problema con un vehículo, yo quisiera saber la aseguradora cuál es la posición. Yo no la he escuchado, y yo sí quiero escucharlo más tarde del primer debate, cuál es la posición que van a tener ellos, si van a honrar o no van a honrar la póliza, o que nos digan, eso no hay ningún tipo de problema, porque esto se ha implementado en otros países. Eso sí, claro. Queremos escucharlo. Dice que depende de la mezcla. La mayoría de los vehículos modernos aceptan mezclas bajas. Es hasta el 10% conforme al proyecto. 5%, 10% de etanol, sin problema, pero usar concentraciones altas en un vehículo convencional puede causar averías costosas. Habla de corrosión y desgaste, habla de problemas de combustión y rendimiento, se habla también de contaminación del aceite. En fin, hay elementos que preocupan principalmente a los dueños de vehículos nuevos, por el temor de que se hace una inversión y que esto te pueda afectar. Tiene que haber una campaña dirigida a tratar de sacar del radar de la gente que esto puede generar algún problema. Y yo creo que el debate en la Comisión de Comercio puede ser esa primera opción para tratar de convencer a la ciudadanía con datos reales de este tema. Y es que además no deberían tratar de convencer, Álvaro, porque en una democracia realmente usted hace su planteamiento, pero las personas deben ser libres de elegir. Ajá, sí, la idea no es que la empresa, porque nos van a bombardear como nos tiene bombardeada la minera, o sea que tampoco la idea es, sino que simplemente planteen lo bueno, lo malo, lo que existe, lo que hay, las dudas, y el ciudadano debe ser libre de elegir. Cero obligación, cero imposición. Ese es el punto, libre de elegir. O sea, si yo no quiero usar etanol, ¿por qué tengo que usarlo? Sí, eso es, y ahí es donde debe venir el convencimiento. Y ese es uno de los principales obstáculos que uno ve de la Carta Magna, pero si hay una oportunidad para elegir, ¿por qué lo van a imponer? Por más filosofía que uno plantee. Pero bueno, eso es lo que está en la Constitución, y veremos cómo desarrolla el debate. Tengo que manifestarle a todos los radioescuchas que nosotros en el foro invitamos cualesquiera cantidad de invitaciones para expositor, y muy pocos aceptaron el reto de ser expositor, más que querían escuchar. Así que para que no se malinterprete, los radioescuchas y las personas que nos siguen por las redes sociales, fue uno en la universidad a plantear su teoría, fue la empresa automotriz, los demás, todos los que fueron, las otras partes, Secretaría de Energía, se alinean con el proyecto, pero no hemos encontrado de opositores con datos que quisieran, y el foro, espero que en el que vamos a hacer en COCLE salga algún detractor con datos, pero con datos, no es con lírica filosófica, con datos, para que el ciudadano pueda escuchar y ponderar. Y se lo digo, todas esas inquietudes que
que hemos planteado, los personeros del gobierno han dicho que no son correctas, que eso no va a dañar los autos, etcétera, etcétera. Pero le digo, si usted tiene cifras, tiene datos, comuníquese con la Comisión de Comercio y si puede ir a Coclé, lo enlisto para que hable. O sea, aquí no estamos ocultando nada, pero sí tengo una pila de documentos, es que no sé ni qué me iba a preguntar si no te lo hubiera traído, de invitaciones para exponer. Y no hemos encontrado personas que con datos digan, esto es así, esto afecta al vehículo por tal, sino más de la inquietud del ciudadano, de la empresa automotriz y la inquietud propia de la aseguradora, que no la he visto en esta conversación. Y si es veraz lo que han dicho los personeros del gobierno, que no afecta ni un auto, no debe ser compatible la respuesta de las aseguradoras, que no deben decir, nosotros no vamos a deshonrar nada porque esto es compatible, el etanol, en el porcentaje de 10% con el combustible y no tenemos ni un estrello. Quisiera escuchar eso, hasta ahora no lo he escuchado. Y otra cosa que Diputado, tal vez, perdón Álvaro, era nada más darle el dato de que va a haber también una presentación que va a hacer el Sindicato de Industriales y Azucalpa, que es gente que está interesada en que esto se haga. Este viernes, yo no estoy haciendo propaganda ni nada, solamente para decirle al diputado Cedeño que a lo mejor allí puede conseguir expertos, que a lo mejor se van a acercar al lugar. Este viernes, no, para ver, 21 es día de jueves, el 21 a las 8 de la mañana en el Sheraton. Ahí va a haber, y creo que es abierto al público, Álvaro, así que sí, igual gracias, Matilde, pero nosotros le mandamos a todos lo que usted pueda imaginarse y lo que no, invitación para ser expositor. Espero que alguien se anime para que por lo menos nos acompañe en Coclé y pueda hablar porque todo el mundo le escucha. Y cuando más, porque ese va a ser el último foro que vamos a tener con respecto, después que lo que yo vi, el primero, que no había mayor controversia más que la inquietud. Ahora vamos en el segundo para ver si sale alguien, pero lo que yo quiero es pues que estemos extremadamente informados y que todo sea divulgado. Mira, que el foro que tuvimos fue divulgado en el canal de la Asamblea hasta cuando empezó el pleno y después por YouTube, de esta manera que uno pueda estar lo suficientemente informado. Tengo a Yulia de Santis, presidenta de la PEDE aquí con ayer le nosotros. tuvimos que haber dado, Yulia, porque las instrucciones que yo di, que si a ellos se les invitara también a las actividades que hicimos, así que ella debió haber recibido la invitación de parte de la Comisión de Comercio. Y si no, que me diga, porque inmediatamente tengo que hacer un proceso de rendición de cuenta de comercio, porque todos fueron invitados. Pero Yulia. antes de que Yulia participe, un elemento que también la gente va a pedir, es que, oye, si me vas a dar etanol, que me dé un beneficio económico a la hora Esas son las inquietudes que no hemos visto de echarle combustible a mi carro. Más que los beneficios medioambientales. Desafíos ambientales. Ambientales, que es una maravilla, generación de empleo, pero para el consumidor yo no he visto en la documentación que presentó el Ejecutivo al momento de un beneficio tangible para el consumidor. Ahorro de nada, más que uno se llama al medio ambiente y quiere vivir mejor, cosas así, ¿no? Y ser solidario con quien dice que va a haber generar empleo, que yo pedí, bueno, el primer debate yo quiero que tú me materialices, porque quiero más de 30,000 empleos directos e indirectos. Yo quiero que el primer debate, más tardar, me materialices en blanco y negro dónde van a estar esos empleos, porque es fácil que te digan que es una cantidad astronómica de empleo, pero yo no los veo y tengo que sumar. Pero bueno, eso es lo que hasta ahora tenemos, pero yo tengo que manifestar, yo no escondo los temas y los engavetos porque no me gustan y no los voy a debatir. Yo no soy así, yo todo lo pongo en lista, pero con este tema, como yo sé que hay bastante inquietudes, lo voy a enlistar después que salimos del foro que se va a acaecer en Coclé, después de los carnavales. Entonces ahí se agenda y que llegue el pueblo a conversar y a escuchar. Y los señores diputados pues deberán tomar la decisión. 5 de 9, que es la mayoría en primer debate, y después el pleno, ¿no? Bien, Yulia, bienvenida. Ahora el micrófono por ahí. Ahora sí, adelante. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos Gracias días por la invitación. Gracias. ¿Recibieron la invitación de la comisión? No, ya me lo preguntaron ayer. No hemos recibido ninguna invitación por ahora. Por ahora. Debe estar... No, ahora sí estoy preocupado. Estoy preocupado porque la instrucción que di que tú y me dieron una pila. Voy a ver de qué pasó. ¿Cuándo fue el foro? ¿Cuándo fue el foro, señor diputado? El foro fue, Yulia, fue el jueves pasado y el segundo va a ser, Dios mediante, en Coclé, después de los carnavales. Ajá. Así que voy a decir que nos mande la invitación, con mucho gusto. Nosotros tenemos montones, nos piden todo el tiempo de la asamblea opiniones
y nosotros la mandamos a las diferentes comisiones y hemos mandado un montón de opiniones sobre diversos temas, pero sobre el tema del etanol no hemos recibido ninguna invitación todavía. Y bueno, sí está nuestra Comisión de Energía analizando el tema. Ya tenemos una pre-opinión, pero todavía no tenemos, o sea, no hemos consensuado con Junta Directiva las ventajas y desventajas. Obviamente lo que usted acaba de decir es lo obvio, que el tema, el beneficio ambiental, el beneficio de los trabajadores agrícolas, que van a aumentar, pero bueno, hay que tomar otras consideraciones, efectivamente. Aquí me escribe alguien. APEDE está convocando, tiene un foro, ¿no? La Comisión de Energía. Hola Julia, buenos días. Buenos días. La Comisión de Energía, creo que hay un evento el 21, casualmente, para hablar del tema de bioetanol. Sí, pero yo creo que no es un foro, yo creo que es una comisión interna. Ok. Es justamente por eso lo que acabo de decir, que la Comisión de Energía me tiene que dar un informe para luego ser discutido en Junta Directiva, y creo que lo que viste es la reunión para poder discutirlo internamente y entonces de ahí ir a la Junta Directiva para entonces ya tener como una idea un poquito más clara, más amplia y con data. ¿Qué es lo importante? Al final que tenemos que tener data, no suposiciones, ¿no? ¿Qué es lo que estaban hablando allí? ¿Qué es lo relevante? Y bueno, sería muy bueno que fuera para que también puedas aportar definitivamente, Ana Matilde. Voy a tratar, sí, porque es el Día del Almuerzo Mensual, pero es que sobre todo lo que yo me opongo es a la obligatoriedad. Eso no hay manera que me puedan convencer de que con la Constitución... Bueno, bueno, lo poquito que vi del preinforme, hay un tema sobre eso, sobre el tema de la estandarización y hay temas técnicos sobre eso, que bueno, es uno de los temas que estamos analizando. Bueno, aquí me dice alguien que me escribe desde Canadá, Leonel Arosemena, dice: el etanol está utilizándose en muchos países desde hace años. En Panamá, el problema es quién supervisará el porcentaje en la gasolina y que no exista sobrecosto a las empresas que lo producen. Dice: tengo 20 años usando etanol en Canadá sin ningún problema. Javier Hernández dice: en Canadá no se vende el etanol. ¿Cómo es eso? Mira, ya empezó el debate ahí. Dice otro: señor Álvaro, en el medio oeste de los Estados Unidos, la gasolina, la cual contiene 10% de etanol, es el mismo precio, nada le da al consumidor. Sí, y la Secretaría de Energía, que va a estar a cargo de todo eso, yo sí sé, yo analicé, investigué en varios países. No he visto en las redes sociales que haya habido perjuicios en los autos y eso, pero eso es lo que yo he analizado a manera de vuelo de águila arpía en las redes sociales. Pero claro, es importante ver y comprender que aquí se piensa, conforme al proyecto, se pretenden dar dos tipos de licencia: al que produce y al que importa. Y claro que uno quisiera descartar negocios a los importadores, porque ahorita mismo son pocas las empresas que están en la capacidad de invertir más de 300 millones, conforme se expuso en el conversatorio, en el foro, y uno puede que en un momento determinado esté expectante de ver los negocios de uno que importa, pero más de negocios de las empresas que quieren migrar a eso, a ese tipo de actividad. Más la importación. Es el beneficio del consumidor, que bueno, ya te han dicho que en Canadá no hay, en este proyecto tampoco hay, pero yo creo que los que están impulsando este proyecto tienen que convencer mejor a la población más del amor al medio ambiente que uno tiene que profesar, como una economía verde, un país verde, todo lo que quieran plantear, pero claro, uno si quisiera ver de pronto tangencialmente beneficios al consumidor. Porque para sobre eso, señor diputado, mire, casualmente una de las cosas que leí en este preinforme es que el etanol sí le puede dar como una estabilidad a los precios al consumidor, porque al tener el 10% de un producto que el precio es estable, aparentemente, o sea, eso es una de las cosas que está diciendo, le puede dar más estabilidad al precio del consumidor de la gasolina, que acuérdense que la gasolina siempre sube y baja los precios de acuerdo a los precios internacionales, y que entonces le daría, pero bueno, habla de un porcentaje muy bajo, hago constar, hablaba del 1%, pero digamos que es una
ventaja chiquita de la que se habla. Vuelvo y repito, son informes, pre-ideas, así que hay que estudiar, profundizar esas ideas, pero lo estoy nada más para que tengan más elementos a tomar en consideración. Acá, hace unos días, Juan Urriola, ex secretario de Energía, dijo, si la gasolina baja, el etanol no lo va a dejar bajar. Señaló que una posible rebaja internacional en el precio de la gasolina podría no reflejarse en Panamá debido a los costos e ineficiencias iniciales del etanol, recomendando analizar a fondo su impacto económico antes de tomar decisiones. Ese es otro que deben invitar. Es interesante. No, y tengo que manifestar ahora que Julia, porque estoy haciendo reminiscencia, yo publiqué en las redes sociales, Julia y Urriola, que íbamos a tener el foro y que indistintamente las invitaciones daba hasta mi teléfono, y esta vez eso salió en X, que cualquiera que hubiese visto ese informe hubiera tenido la oportunidad de anotarse, y con mucho gusto yo le hubiera dado la oportunidad, pero indistintamente, porque ahora cuando llego voy a preguntar qué pasó con la PD, que formalmente, porque me enseñaron una pila, tendré que ver mi expediente, pero indistintamente que no se hubiera mandado una invitación formal, yo colgué en las redes sociales y ahí estaba el teléfono del foro, y que cualquiera que quería participar solamente tenía que escribir, estaban los teléfonos, y no encontramos pues ningún tipo de información de personas que hubieran estado en la disponibilidad de ser expositores. Bueno, ya esa página la pasó, pues vea las redes sociales y está todo el teléfono y todo el correo. Bueno, disculpe, pero no, definitivamente no lo vi. Bueno, no hay problema, pero si no lo hubiéramos ido, yo hubiera ido, porque fíjese, lo mismo está haciendo la Comisión de Educación con Jorge Bloise, que también quiere hacer algo con el tema de la ley de educación. Yo lo vi en las redes y le escribí a Jorge, yo le dije quiero participar. Bueno, pero bueno, no vi la suya, de repente no lo sigo. No hay problema, tenemos una ya, y espero que Urriola, ojalá fuera la ECOCLE. Voy a ahora cuando llego a la asamblea, Dios mediante, hablaré en la comisión. Bueno, yo tengo una reunión a las 9:30 de la Comisión de Comercio para ver entonces la invitación que le haya llegado y preguntar los correos, y créeme que si me lo enseñan, lo colgaré, que fue a PD invitado. Si me enseñan eso, correo, lo hablaré. Si no, le dirá, inviten a PD para COCLE, y ojalá que Urriola no esté escuchando, pero nosotros que vamos que acepte el reto y que vaya a COCLE para que se le escuche. Para que se le escuche, vamos porque esas son las cosas que queremos. Vamos a cursar nosotros tenemos un capítulo de APD en COCLE, y le pediremos a la presidenta que participe en el foro, ¿no? Oiga, no hay ningún problema. Julia, ayer hablábamos con el representante del Partido Panameñista en la Comisión de Reformas Electorales, José Blandón, sobre el tema precisamente de las reformas y de la paridad que ustedes plantearon el domingo en su informe que realizan semanalmente. ¿Cuáles son sus preocupaciones en torno a este asunto? Y aprovecho que aquí está también un diputado de la República, que a las finales son ellos los que van a recibir lo que se apruebe allí, y tienen tres caminos: lo tiran al tinaco de la basura, como ha pasado en otras ocasiones, aprueban, o agarran algunas, las aprueban, otras las reforman, en fin. Disculpe, se fue la señal. Sí. Me preguntaba... Endereza a la cámara, por favor, que está al revés. Vamos a ver. Ahí, ahora sí. El tema de las reformas electorales y la paridad. Exacto. Pero ¿qué me estaba preguntando específicamente? No, la posición de ustedes, vi la preocupación en el domingo, en el informe que hacen semanalmente. Ok, sí. Bueno, lo que pasa es que, desde siempre yo como persona he participado en la Comisión de Reformas Electorales durante montones de años. Este año no estamos participando como APD, pero siempre he defendido la paridad como una herramienta para equilibrar los desequilibrios estructurales que tenemos las mujeres al momento de participar en la política. Y definitivamente lo que ha pasado en esta comisión fue algo que nunca había pasado en 20 años, porque desde la comisión siempre se había apoyado la paridad
desde la comisión, y bueno, lo que sucedía es que cuando iba a la asamblea, en la asamblea se votaba en contra o para mantener, digamos, esa válvula de escape, que es la carta que hace la secretaria de la Secretaría de las Mujeres, que dice que no hay suficientes mujeres y por lo tanto se hace, la paridad ya no existe, entonces se elimina la paridad. Entonces, pero desde la comisión siempre se había apoyado la paridad, se había apoyado eliminar la cláusula donde se le exige a las mujeres, a la Secretaría de la Mujer, que de poder certificar que no había suficientes mujeres, y desde esta vez, por primera vez, se eliminó desde la comisión, y por supuesto eso va a ser un retroceso en todos los países, lo que hemos dicho, y eso está súper estudiado, en todos los países donde hay una paridad efectiva, donde el 50% de las mujeres deben ser candidatas en una elección presidencial, una elección de las autoridades locales, autoridades del Parlamento. Hemos visto cómo ha ido incrementando entre 35 y 50%, y que en Panamá ya tenemos 20 años de que no aumenta, estamos siempre entre el 20, 22, 23%. O sea, no ha habido un aumento, y consideramos que realmente tenemos como sociedad esa deuda, porque los instrumentos de otras latitudes se idean y se sugieren para corregir errores estructurales, deberíamos implementarlo en Panamá. Entonces, no digamos que estamos apoyando a las mujeres cuando en realidad no la estamos apoyando. Sabemos que la mujer tienen problemas estructurales para participar. Por ejemplo, a las mujeres les es más difícil participar por diferentes razones. Por una cultura patriarcal, porque la familia no lo apoya, porque tiene que cuidar a los niños. Entonces, les es más difícil participar. Entonces, como sociedad tenemos que empujar y darle los mecanismos para poder que participe y que sea candidata. Cuando las mujeres son candidatas, se eligen, pero si no son candidatas no pueden ser electas. Entonces tenemos ese problema, y lo hemos ido llevando y no se ha logrado. Yo sé que las mujeres políticas hicieron una reunión y trataron de que efectivamente se eliminara no se eliminara la carta que lo llamamos válvula de escape, pero ahora nos queda ir a la asamblea para ver si en la asamblea finalmente se apoya la participación política de la mujer. Claro, una de las cosas que dicen es que, y lo dicen siempre, es que no hay suficientes mujeres. Eso es mentira. Lo que pasa es que no se buscan las mujeres, que es distinto, que es más fácil. Yo cuando fui secretaria de un partido, secretaria de la mujer de un partido, yo logré una participación del 40% de mujeres. Entonces, realmente, sí hay mujeres que participan y que quieren participar, solamente le tienen que dar la oportunidad. Y entonces, en ese sentido, nosotros nos pronunciamos, ¿no? Entonces, con el tema que se está discutiendo en este momento, que tiene que ver con la participación proporcional, que bueno, el Tribunal Electoral hizo una propuesta para que los candidatos de los circuitos multinominales pudieran elegir las cantidades en diferentes listas. De alguna manera eso elimina de nuestro análisis, no solamente el mío, sino de los especialistas, elimina completamente el principio de proporcionalidad que exige nuestra Constitución. Entonces, realmente nos preocupa este tema. Vamos a ver cómo queda, porque todavía está en discusión y va a haber otra reunión, así que sobre eso no nos hemos pronunciado, ¿no? Uh-huh. Pero es importante esos mecanismos, porque son mecanismos de inclusión democrática. O sea, Panamá, siempre nos quejamos de que Panamá es el país más desigual del mundo, pero entonces cuando tenemos la oportunidad de buscar mecanismos que de alguna manera
borren o eliminen esa desigualdad, mecanismos institucionales, entonces no los aprobamos ni los apoyamos. Entonces también uno como ciudadano tenemos que estar muy informarnos y apoyar los mecanismos que ayuden a tener una democracia más inclusiva, como el tema de la paridad, como el tema de la proporcionalidad, y no escoger simplemente porque me parece justo y porque me gusta, sino hay que estudiar. Son temas técnicos, ciertamente, son a veces un poco más complejos, entonces le han dado la culpa al residuo, le han dado la culpa al cociente, al medio cociente, cuando eso no es el problema. El problema es que en la asamblea se distorsiona el sistema y le están dando prioridad a los partidos grandes, cuando la idea del sistema proporcional es que se le dé participación a los partidos chicos o a los representantes o a las minorías. Entonces, vuelvo y repito, el problema no está en eliminar el residuo y poner a todo el mundo a votar por las listas que tú quieras, sino el problema está en hacer un sistema que de verdad permita la participación de todos los sectores de la sociedad panameña. Ok. ¿Qué dice de esto, diputado? ¿Cómo lograr esa paridad que plantea Yulia de Santis? Primero, estábamos buscando antes de Yulia. Aquí tengo Yulia porque inmediatamente que no había sido invitado, ella dijo, yo mandé correo a la comisión. Aquí se le mandó el correo asistente.ejecutivo.apd.org. Por este medio tengo agrado de remitir la tarjeta de invitación al foro titulado Impacto. Eso fue el 17 de diciembre de 2025. Alcance de la Ley 42, organizado por Ernesto Cedeño Alvarado, quien tiene honor a invitarla a participar en este importante espacio de análisis y reflexión. Y aquí está todo, aquí está la tarjeta de invitación, aquí tengo precisamente el correo, Yulia. Aquí yo tengo el correo porque yo de instrucciones y se le llevó al correo a las 9:44. Así que pues aquí yo tengo el mensaje. Aquí está para todos los que... se le invitó, Yulia, a ustedes se le invitaron. Ahí está el correo. Pero bueno, okay, te lo digo porque... Señor diputado, está bien, perfecto, nos invitó, sí, pero sí. yo no recibí el mensaje, así que ahora voy a ver, porque muchas veces los correos llegan, pero se van a spam, entonces yo personalmente no lo recibí. Entonces, pero bueno, no quería eso porque qué raro que no lo invitamos. Está bien, yo ahora voy a revisar con la asistente, que es la que recibe los correos, qué fue lo que sucedió. Perfecto, porque, no quería, mientras que estaba conversando y yo otro tema importante, nosotros, bueno, yo voy a ver qué fue lo que sucedió, pero nosotros cerramos en diciembre, a mediados de diciembre, y nosotros mandamos un mensaje automático, a lo mejor en esa fecha no, de que se mandara otro correo. No sé si fue en el interín del tema de Navidad que no llegó el mensaje, pero yo voy a investigar. Muchas gracias, señor diputado. No? Así que gracias, porque sí tenía esa inquietud. Sí, bueno, con respecto a la reforma, esperemos que lleguen a la Asamblea Nacional de Diputados. Yo sí creo que la mujer sí debe tener el espacio que corresponde con respeto y darse las oportunidades para que puedan ser elegidas, ¿no? Así que no sé cómo va a quedar todo ese paquete. Y recordar, licenciado Cedeño, también que es que en la asamblea, parece mentira, eso lo viví yo en los 5 años que estuve, es complicado hacerles entender a algunos diputados que no tienen formación jurídica que el tema de las acciones afirmativas es un tema jurídicamente viable que ha funcionado en otros países. Es decir, cuando se toman medidas que parece que están favoreciendo una parte, no es así, son condiciones temporales para reducir espacios de desigualdad histórica. O sea, porque cuando ha habido ventajas que no están escritas en la ley, que es la violencia estructural, el Estado tiene normativas que de alguna manera limitan participación de minorías o de grupos vulnerables, entonces se legisla para compensar esa desigualdad. Entonces se cree que se está haciendo favores. No se están haciendo favores, se están compensando desigualdades históricas, ¿no? Sí, esperemos que llegue el paquete de reformas electorales, pero según escuché en el señor magistrado, indistintamente de las conversaciones que haya en la Comisión de Reformas Electorales, dice que ellos van a tener la última palabra como magistrado para presentar el proyecto. No sé cuándo va a ser eso.
y espero que tengamos la oportunidad de debatir esto y otros puntos, que se abra al conversatorio cuando llegue a la asamblea para escuchar a las damas, escuchar también a los grupos vulnerables, a todos, de las oportunidades y también de la recomposición de los circuitos electorales, que eso también es algo que hay que ajustar. Yo sé que a algunos diputados no le va a gustar que le quiten unas opciones en su circuito de cantidad, pero van a tener que hacerse y espero pues que las mujeres se sientan tan satisfechas con lo que el producto final que debe salir de la Asamblea Nacional de Diputados, pero para que eso llegue a la Asamblea tiene que empezar a ponerse de acuerdo en la Comisión de Asuntos Electorales con justicia y democracia y que los señores magistrados lleven el paquete una vez por toda la Asamblea para ver eso y otros puntos, lo que podría decir en este momento. Bueno, muchas Y gracias. antes que se vaya, Álvaro, antes que se vaya el licenciado Cedeño, decirle nada más que ojo con el tema de los incentivos para la inversión del bioetanol. O sea, siempre hay que buscar un balance. No todo es incentivar esa producción que va en beneficio de la inversión privada, que está bien, pero tiene que haber una compensación con el consumidor. Si para nosotros no va a haber ningún beneficio, ningún estímulo en temas de precio y otros, y además de, por supuesto, salvar todas las dudas que haya en cuanto a la destilación, la cantidad de agua y el porcentaje de la mezcla para ver qué tan puro va a ser, y que los que fabrican autos, ellos siempre te ponen un combustible recomendado para tu carro. Si no dice bioetanol, ahí nadie se va a hacer responsable de ningún daño. Entonces, si lo hubiera, no estoy diciendo que necesariamente va a ser así, todo va a depender de la concentración y que en el proceso de combustión cuánta agua queda y cuánto queda el concentrado. ¿No? Así y que las yo... aseguradoras que también que nos hablen, nos escriban para que haya tranquilidad, porque definitivamente... Claro, que una aseguradora me diga, no, yo no te puedo cubrir el daño porque es que aquí dice el fabricante te recomendaba que usaras X y tú empezaste a consumir Y. Ok, aquí me dice otra persona que me escribe que hay que tener cuidado con el etanol. Todo esto debe ser parte del debate, ya que absorbe agua el alcohol y esto puede generar cierto grado de corrosión en el vehículo. Así que todas estas serán preguntas que deben hacerse en el debate. Dice, tiene la particularidad de absorber agua y esto ocasiona daños en el motor. Bueno, interesante el planteamiento. Yo quisiera que la aseguradora nos hablara más de la maravilla que lo que están impulsando han manifestado. Sí reitero, la empresa automotriz que llegó, el representante, no se mostró adverso al proyecto, lo dijo, pero sí tenía sus inquietudes en cuanto a la playa de automóviles que están en Panamá, viejos y nuevos, dando a entender de que podía tener algún tipo que había preocupación. Si claro, porque la fabricación no fue flexible, no son autoflex para asumir la cantidad de agua que va a tener en el proceso de combustión. Claro, todo eso hay que revisarlo. Así es, así que nosotros vamos a darle seguimiento a este tema. Algo adicional, hoy debe estar aprobándose en tercer debate el proyecto de ley de salud extendida. Sí, debe ser, ayer se aprobó. El segundo debate, hoy no creo que haya mayores controversias para la atención de salud extendida en donde no haya el Seguro Social, porque dice que ellos están, en cuanto al proceso de densidad, ellos aumentan el periodo para atender de atención al asegurado, y sí, yo creo que va a haber, salvo Camacho que se actuó, bueno, todos los demás aprobamos ese proyecto, y fue la única abstención, todo en favor, y creo que va a ser un proyecto muy bueno que impulsó Becerra y Richa para la ciudadanía, en donde los centros de salud, por lo menos en algún circuito, tengan la oportunidad de tener una atención de salud extendida para las personas no aseguradas. Yo creo que es importante y se adecua a mi concepto a lo que dice el artículo 109 de la Constitución, ¿no? de la obligación que tiene del Estado de proteger la vida y salud de todos los asociados, y creo que no debiera haber mayores controversias. También vamos a entrar en el debate de algo que sí, el proyecto de pasantía, eso que lo impulsó el órgano ejecutivo. Vamos a ver entonces, ese es uno de los proyectos que está en lista, y estamos conversando para ver si hacemos sesión permanente en algún momento para atender a algunos de los temas, dentro de los cuales está un proyecto mío que tiene que ver
de quitarle la obligación a los agentes residentes de estar haciendo declaraciones con respecto a los registros contables. Eso eso está en lista, tiene que debatirse en esta semana, y para descargar esa obligatoriedad que tienen todos los agentes residentes de ejecutar acciones que no le competen desde el punto de vista de la profesión. Ese es uno de los proyectos que está en lista y veremos qué pasa. Muy bien. Gracias, don Ernesto. Bendiciones. Gracias, Julia.